conversación con Augusto Pinochet Molina que yo no puedo dejar de reproducírsela, y tiene que ver con los crímenes cometidos en dictadura y que Augusto tú de alguna manera relativiza. Y hablábamos, por ejemplo, del caso Víctor Jara. El programa de investigación de reportajes en La Mira descubrió al asesino Víctor Jara, Barrientos, en Miami, y tú me dices que eso no fue un asesinato político. No, lo que yo te estoy diciendo es que no está aclarado ese crimen. Eso es lo que No, estoy no diciendo. es eso lo que tú estabas diciendo, tú estabas diciendo escúchame. otra cosa. Sí, escúchame. Lo que te estoy diciendo es que ese crimen fue un crimen pasional. Y no está ¿El aclarado. asesinato de Víctor Jara? Sí, sí. Fue un crimen de 40 tiros en el cuerpo. Eso no es una cosa normal, Iván. Pero evidentemente No es un acto de la dictadura. No, ¿qué dictadura? ¿Tú crees que mi abuelo ordenó que le pegaran 40 tiros a Pero sí, Víctor pero perdona, Jara? a Víctor Jara lo detuvieron en la USACH. Y el hombre que está procesado en Estados Unidos, Barrientos, era un teniente que estaba a cargo de la agrupación. Pero, o sea, perdón, a él lo procesaron por estar al mando, pero él no fue quien asesinó a Víctor se hizo Jara, una reconstitución de escena en función, Hugo, Camilo, se hizo una reconstitución de escena en función de los testimonios de otros de los integrantes de esa patrulla que relata cómo sacan a Víctor Jara del estadio Chile y cómo efectivamente lo acribillan. Eso no tiene nada de pasional, eso fue un crimen cometido en dictadura. Mira, es decir, aquí, Iván, yo creo que hay que tener, yo sé que esto es un ejercicio de paciencia, porque escuchar esta tamaña de idioteces, de verdad que ofende la memoria de Víctor Jara. Y creo que ahí queda clara la magnitud del personaje que estamos hablando. Es decir, que alguien lo considere que es más importante que sea reformista, que sea un dictador, cuando matan a Víctor Jara con más de 40 tiros, pero es solamente ensañamiento, solamente fue odio. Odio contra un cantautor que lo que hizo fue develar todas las brutalidades, es decir, las luchas que había durante la época de la Unidad Popular, todo lo que significó el canto popular en este país. Creo que el odio a la Fuerza Armada, principalmente del Ejército, cuando toman detenido a Víctor Jara, la forma en que brutalmente lo torturan, porque uno cuando no solamente están los tiros al final, sino que está toda la tortura que día tras día le hicieron en el hoy estadio Víctor Jara. Y después, esta forma en que lo matan tan cruel. Es decir, yo creo que escuchar que estamos en presencia de un crimen pasional es de una vejación. Vejar la memoria de Víctor Jara de una forma terrible. Es dar cuenta justamente de que aquí no podemos estar hablando de un reformista. Acá estamos blanqueando la imagen de un tirano, de un dictador, de un genocida, de un asesino. ¿Pero tú crees que él ordenó matar a Víctor Jara? Por supuesto que no. Pero ¿Qué es lo que pasó después? ¿Quién decía que no se movía una hoja en este país? No, ¿Quién lo no decía? pero ¿quién lo decía? Eso es de 20 años. No, 20 años atrás, pero ¿quién lo decía? Yo te digo una cosa. ¿Quién lo decía? No, ¿quién lo decía? ¿Quién de acá decía? El nieto está diciendo que esto se arreglaba solo con fusiles. Fue que llamaron a la Fuerza Armada. Su nieto está diciendo que su abuelo es un dictador. Y por eso en ese periodo se produjeron muchas situaciones que fueron excesivas. Y por eso la Junta... Pero eso no es excesivo, hombre. ¿Cómo va a ser excesivo matar a una persona con 40 tiros? Pero déjame hablar. La Junta mandó instructivos para... Eso es violación de derechos humanos. La Junta mandó 2 sucesivos instructivos en enero y febrero en esta atrocidad de que fue un crimen pasional. Tú puedes dejar hablar a alguien. Yo entiendo que eres comunista y no quieres dejar hablar a nadie más. Y que haya gente que crea que en eso Chile es todavía el comunismo no manda. Eso es manda bastante, pero no a todos. Es decir, eso todos es una podemos hablar. Es atropellar la imagen de Víctor Jara. Es y yo voy a seguir hablando hasta que tú te calles. Porque mientras no me dejes hablar, hagamos el ejercicio de escuchar. Yo voy a seguir hablando. Haz un ejercicio anticomunista y déjame hablar. Que no le puedo tolerar que usted venga a atropellar la imagen de Víctor Jara, pero que fue si yo no he hablado de Víctor Jara. Yo quiero hablar solamente. Eso no es aceptable, no lo podemos aceptar. Yo no lo puedo aceptar. Yo quiero hablar solamente. Yo sumo una teoría. Yo quiero hablar solamente. Y le voy a dar la palabra. Pero tú no me dejas hablar. Escuchemos el argumento que quiere entregar Hermógenes sobre esto, porque la verdad es que a mí me parece que para lo que ha avanzado la investigación sobre el atroz crimen cometido contra Víctor Jara, que recibe más de 40 impactos de bala, teniendo el testimonio de uno de los fusileros que participó en eso, habiéndose documentado como él es secuestrado desde la USACH, detenido luego, que el nieto diga que esto fue un crimen pasional. Por favor, Hermógenes. ¿Por qué los políticos llamaron a los militares? Porque esto era un asunto, como decía Frei Montalva, que solo se arregla con fusiles. Porque sabían que habían 20.000 elementos de izquierda armados para tomar el poder. ¿Me van a dejar hablar? Tampoco me van a dejar hablar. Que diga que político. En esos 2 meses se produjeron el 60% de las muertes. Y en esos 2 meses, Patricio Aylwin, Eduardo Frei y por supuesto los políticos de derecha apoyaban y defendían a los militares. Ya, pero de ahí a sostener, Hermógenes, perdón, déjame terminar.
pero todos se dieron cuenta de que se habían producido muchos excesos y por eso la Junta dictó 2 instrucciones generales en enero y febrero del 74 ordenando respetar los derechos de las personas. Y esas situaciones pero quedaron el caso como de Gollado evidentemente data de mucho después. 85. Del 86, Esto 85. fue lo que sucedió en los el días caso inmediatos. Quemados, Carmen Gloria Quintana, Rodrigo Rojas Benegui, estamos hablando de una década después. No, el caso Quemado es otra cosa. ¿Ves tú que ignoran los hechos? Pero perdón, ocurrieron en dictadura. No, el caso Quemados ocurrió en era democracia. porque los Quemados llevaban unos artefactos altamente explosivos para quemar pasajeros de las micros. Oye, también Eso eso es fue así. inaceptable. Esto es inaceptable. Ya está Y por aprobado, algo- ya está dicho por unos integrantes de la patrulla que le rociaron la benzina, se la rociaron. Está dicho que él está tropezó. dicho por uno de los Eso mismos no es verdad. integrantes de la patrulla. Eso no es verdad. Declaró, pero sí no, lo dijo ante la cámara, lo ha dicho en todos lados. Hermógenes, perdón, es que... No podemos tergiversar la realidad no, con no, esta no, es que forma el asquerosa está que está haciendo. tergiversando la verdad. Hermógenes, perdón, existe y en este mismo canal se ha documentado con testimonio de uno de los integrantes de esa patrulla cómo describe físicamente cuando Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana son rociados. Esa y se les da la declaración es orden. probadamente falsa. Y ¿Quién ha probado la falsedad Los de esa otros 9 integrantes de la Ya, no, patrulla es verdad, hay que tener sostienen paciencia, ya. que fue accidental. Ok, ese el hecho de que es se su versión quemaran. de los hechos. Camilo, al margen de lo que a uno le pueda pasar con un testimonio distinto del que la verdad jurídica ha establecido, ¿qué le pasa a usted como político cuando escucha estos argumentos? Mire, no, a mí me pasa como persona. Ya, anterior. Que mi generación fue la víctima de estas atrocidades. Carlos Lorca, el secretario general de la Juventud Socialista, en la que yo ingresé con 13 años, era un médico. Fue campeón de ajedrez de la universidad. Era un pensador, una eminencia. Fue detenido y desaparecido en junio del año 75. Ricardo Lagos Salinas, que era miembro de la Comisión Política, un partido socialista devastado por la represión entonces, era un joven que no debe haber tenido 24 o 25 años. Ariel Mancillo, un joven de la Universidad de Santiago, detenido desaparecido en marzo del año 75, debe haber tenido 26, 27 años. Toda la generación que estaba justo encima de la mía tomó la responsabilidad de dirigir al Partido Socialista y lo hicieron desaparecer prácticamente a todos. Entonces, mire, yo tomé un compromiso con usted de venir a este programa. Lo recuerdo y me costó mucho que viniera. Pero la verdad es que yo tenía una gran duda de venir. ¿Por qué? Precisamente porque se iban a dar en este debate estas expresiones de sadismo extremo. Sadismo. Sí, yo creo que calificar de crimen pasional el asesinato atroz de Víctor Jara es un sadismo, una cosa tremenda, y desconocer la brutalidad del crimen de los degollados, los quemados. Pero si ese crimen lo aclaró el gobierno militar. Entonces, Hermógenes, así que lo dejaran hablar, dejemos que hable Camilo también. Permítame decirle la perversidad intelectual que hay detrás de esta argumentación es tremenda. ¿Hay un revisionismo detrás de esto? Perdóname concluir la idea. Yo creo que esta perversidad intelectual detrás de la justificación de este terrorismo de Estado, de la destrucción de la vida de las personas, viene en realidad atrás. Yo solo, para decírselo con mucha franqueza, yo solo, que le digo harto porque estuve en el exilio en Europa, yo solo puedo encontrar esa perversidad intelectual en la justificación de los crímenes nazis. No hay otra argumentación intelectual que no sea la de un genocidio atroz cometido por gente que no tenía ningún remordimiento en asesinar. Pero dime una cosa, Camilo. ¿Es efectivo o no que el Partido Socialista en sucesivos congresos llamó a tomarse el poder por las armas y se preparó para eso y tuvo connivencias con el MIR y distribuyeron armas en todo el país para tomarse el poder? ¿Le puedo responder? Eso es verdad. Por supuesto que le voy a responder. Le puedo responder si me da 30 segundos de calma, porque esto es muy, muy doloroso. Mire, yo le puedo decir al país que efectivamente hubo dirigentes socialistas que redactaron documentos con una retórica incendiaria, efectivamente. Yo lo he dicho muchas veces y lo he escrito. Tengo un libro que se llama De Allende a Bachelet, en que se relata el desborde de la retórica de nuestros antecesores en la dirección del Partido Socialista. Pero, sin embargo, ninguno de ellos nunca asesinó a nadie. Nunca ninguno de ellos levantó la mano contra nadie. Nunca ninguno de ellos torturó a nadie.
Nunca ninguno de ellos le quebró las manos con los fusiles como se las quebraron a Víctor Jara. Nunca ninguno de ellos quemó a nadie. Es decir, no se puede confundir una retórica que nosotros hemos criticado a fondo y con dureza con el desborde y el sadismo del terrorismo de Estado. Y las 2 páginas de militares muertos por los terroristas que se publicaron en 1986, mire, que tratamos de reproducir este año y no pudimos. Por supuesto. ¿Quién los mató? Yo le quiero decir a los uniformados que pueden estar mirando este intercambio de opiniones, que se le puede denominar de esta manera. Que de hecho, me llama la atención que mantengan este nivel de compostura para hablar sobre este tema. Yo como socialista, precisamente porque perdí a mis amigos en la dureza de la dictadura, me guío en política por un principio, primero, antes que la ideología que me inspira, un principio básico, que es el respeto a la dignidad de la persona humana. Si en el contexto del terrorismo de Estado hubo también uniformados que perdieron la vida, yo también siento la pérdida de esas vidas humanas. Porque para mí lo más sagrado es el valor de la vida de las personas. Mira, yo... Camilo, usted le ha tocado dar batallas bien duras en la vida y en la política y no lo había escuchado hablar con ese nivel de recogimiento sobre la pérdida de vidas militares también durante ese periodo. Incluso esto me ha traído comprensiones dentro de nuestra propia gente. Se lo digo porque disculpe, hay una visión bien crítica a lo que hicieron los socialistas durante el gobierno. El año 2013 se cumplían 30 años del golpe de Estado y justo coincidió que estábamos en un intercambio de opinión en un foro por 30 años, un foro electoral que coincidió con los 30 años del golpe. Y yo dije, mire, la responsabilidad que yo pueda tener, que era un muchacho para el día del golpe de 18 años, que tenía 15 cuando fue elegido Allende presidente de la República, que hice campaña para ser presidente de la Federación de Estudiantes de Santiago, de Secundario de Santiago.